Deuteronomio capítulo 29. And look for in your Bible for Deuteronomy 29:5. El capítulo 29 de Deuteronomio, vamos a estar leyendo el verso número 5. Chapter 29 of Deuteronomy, verse 5. Y voy a dar un poco de tiempo para que todos marquemos nuestra Biblia en estas lecturas que estamos teniendo en las casas de culto. And I'm going to give some time for you to mark it there in your Bible, the scriptures that we have been reading in these houses of worship. Una vez más, Deuteronomio 29:5. Once again, Deuteronomy 29:5. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. And the word of the Lord says as follow: I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet. Lo leemos una vez más. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Let's read it one more time. I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet. El tema de este día se titula Una jornada segura. Tonight's topic is titled A Secure Journey. Una jornada segura es el tema que vamos a estar cubriendo este día. A secure journey is a topic that we will be talking about today. Y quiero darle un poco de perspectiva de lo que estaba sucediendo aquí en Deuteronomio. And I want to give you a little bit of background on what was happening here in Deuteronomy. Dios había hecho un pacto con Israel. God had made a covenant with Israel. Cuando decide sacar a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, When God decided to take Israel out of Egypt into the promised land, ya tenía un pacto con Abraham y luego hace un pacto con Jacob también. he already had made a covenant with Abraham, and then he also made one with Jacob. Y luego el Señor hace y confirma este pacto con su pueblo Israel de la mano de Moisés. And then the Lord entrusts this covenant with his people and with Moses. Ese pacto que Dios les dijo a todos los hebreos que tenía con ellos era un acuerdo de protección de Dios sobre Israel. That covenant that God had over the Hebrew people was a plan of protection over Israel. Israel sería su pueblo favorito y Dios sería el único Dios para Israel. Israel would be his favorite people, and they would be the only one for him. Bajo ese contexto suceden 40 años de jornada. Under that context, there's a journey of 40 years, 40 años de incertidumbre, 40 years of uncertainty, pero 40 años de una jornada muy segura. but 40 years of a journey that was so secure. Toda la jornada de Israel fue una jornada en la esfera de la fe. The entire journey of Israel revolved around faith. Cada paso que Israel dio en aquel desierto tuvo que ver con una relación de fe con Dios. Every step that they gave throughout that journey had to do with a relationship of faith with God. Más de 40 veces tuvieron que moverse de un lugar a otro para acampar. More than 40 times they had to move from one place to another. 40 veces tuvieron que desarmar sus tiendas de campaña, caminar en el desierto y volver a armarlas por a veces un año o 2 años. 40 times they had to tear down their tents and walk in the wilderness, in the desert. ¿Cómo entonces sucede esto de que Dios conoce todo, pero no les da el plan por adelantado? So how is it that this works, that God knows everything, but he doesn't give them a plan in advance? Dios entonces, aquel Dios que todo lo sabe, quiso enseñarle a su pueblo cómo relacionarse con él. That God that knows everything wanted to teach his people how to have a relationship with him. El Dios que
podía darles el plan por adelantado, no se los entrega porque quiere enseñarle a su gente a relacionarse con Él. The God who can give them a plan in advance doesn't give it to them because he wants to be able to relate with them, Una relación de fe con su pueblo, to have a relationship of faith with his people, una relación de confianza con Él, a relationship of trust, una relación que no se basaba en lo que se tenía para el futuro, sino en la fidelidad de Dios. a relationship that wasn't based on what they had for the future, but it was based on their faith with God. La fe sería la única manera de sobrevivir aquellos 40 años. Their faith was their only way of surviving those 40 years. Algo perdió el hombre en el Edén. Man lost something in the Garden of Eden. Lo que Satanás le robó al ser humano en el Edén fue la confianza en Dios. What Satan stole from mankind in the Garden of Eden was their trust in God. Satanás le mintió al hombre para que dudara de Dios. Satan lied to man so that he could doubt God. Hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. He had Eve doubt the word of God. Hizo que Adán y Eva dudaran del cuidado de Dios para ellos He had Adam and Eve doubt of the care that God had for them y de la fidelidad de Dios sobre ellos. and of the faithfulness of God had over them. En el momento que Adán y Eva dudaron de Dios, pecaron. In the moment in which Adam and Eve sinned, they sinned. They didn't trust. Cuando ellos perdieron la confianza en Dios, entró el pecado en el hombre. When they didn't trust in God, that's when sin entered man. Fue una tragedia lo que sucedió en aquel tiempo, It was a complete tragedy what happened. porque el Dios que no miente fue tenido como mentiroso. Because the God who doesn't lie was put up as a liar. Aquel que aunque nosotros seamos infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel, fue dejado como mentiroso. The one who is always faithful, the Bible says is always faithful, was left as a liar. Hoy en día estamos viendo una pandemia en el mundo. Today we are seeing a pandemic in the world. Algunos piensan que es castigo de Dios, Some think it's a punishment of God. pero quiero decirles que en este tiempo Dios no está castigando a nadie, But I want to tell you that God is not punishing anyone. que estamos viviendo en tiempos de gracia, We are living in times of grace. que el castigo vendrá en otro tiempo. The punishment will come another time. Este no es el tiempo del castigo, This is not the time of punishment. pero algo que sí puedo garantizarle, But there is something that I can guarantee you. que Dios, si bien es cierto, no está castigando, pero sí está utilizando las circunstancias para sus propósitos. God is not punishing us, but he is using the circumstances for his purpose. Está utilizando el coronavirus para sus propósitos. He's using the coronavirus for his purpose. Dios no es el causante de la muerte ni de la enfermedad. God is not the one that causes death or illnesses. Él ha dicho que Él es nuestro sanador. He has said that he is our healer. ¿Qué es lo que Dios entonces quiere enseñarnos en este tiempo? So what does God want to teach us in this moment? Estoy seguro que lo que Dios quiere es revelarse a su pueblo, I'm sure that what God wants is to reveal himself to his people, como lo hizo con Israel, just like he did with Israel, para mostrar el cuidado que Él tiene sobre nosotros, to show the care that he has over us, para mostrarnos que Él cumple su palabra, to show us that he fulfills his word, para mostrarnos que Él sigue siendo fiel. to show us that he continues to be faithful. El Dios que todo lo sabe quiso enseñarle a Israel cómo relacionarse con Él. The God who had that covenant with Israel wanted to teach them how to have a relationship with him. Dios ya sabía que enfrentarían el Mar Rojo, God knew that they would face the Red Sea, pero no se los tenía abierto hasta que Israel llegó a las orillas del mar. but he didn't open it up for them until they reached shore. Él sabía que Israel tendría sed en el desierto, pero no les abrió fuentes de agua hasta que Israel lo necesitó. He knew that Israel would be thirsty, but he didn't provide the water until they reached there. Él sabía que tendrían hambre, pero no les preparó el alimento hasta que fue el momento adecuado. He knew that they would be hungry, but he didn't prepare their food until the right moment. Enfrentaron enemigos, pero el Señor no los preparó para eso hasta que llegó la guerra. The Lord knew that they would have enemies, but the Lord didn't prepare them for that until the war came.
Esta relación de fe que Dios espera también de nosotros, This relationship that God also expects from us únicamente se puede consolidar en tiempos como estos. can only occur in times like this. ¿Qué sucede con aquellos que en algún momento tuvieron la filosofía de vivir solo por lo que pueden ver? What happened to those people who had the philosophy of just living by the things that they can see, Por lo que tienen en la cuenta del banco. by what they have in their bank accounts? Aquellos que dicen más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Those who say it's better to have a bird in hand because that means I have two in the bush. Aquellos que creen que lo que cuenta es lo que se tiene en el banco. Those who think that what matters is what they have in their bank accounts. Esas personas hoy están enfrentando algo que no tomaron en cuenta. Those people are now facing something that they didn't take into matter. Y seguramente dentro del pueblo cristiano quizás habemos personas que estamos viviendo esa misma experiencia. And probably amongst the people of God, there are some of those who are facing that experience. Aquellos que pusieron su esperanza solo en lo que se ve, no saben cómo reaccionar con aquellas cosas que no se ven. Those who put their trust, their faith in the things that they see cannot put their faith in the things that are out of sight. Y no saben cómo lidiar con el temor, And they don't know how to deal with fear, con la soledad, with loneliness, con la desesperanza, with the loss of hope, con la sorpresa, with surprise, con el susto, with panic, con el horror, with terror, con el pánico. with panic. Porque eso no se puede medir. Because that's something that can't be measured. No es materia, It's not matter, pero es muy real en este tiempo. but it's very real in this moment. Tiene que ver con lo espiritual. It has to do with the spiritual. No se puede medir con dinero It can't be measured with money, ni con posesiones. nor with things that we own. Y hoy estamos ante esa realidad que Israel también tuvo en el desierto. And today we are before that reality that Israel faced in the desert. En el desierto Israel experimentó la soledad. In the desert, Israel experienced loneliness. Las serpientes venenosas mordían a algunos y estos morían. The venomous serpents, they would bite some and they would die. Y hoy estamos ante una crisis global. And today we are facing a global crisis. Pero encima de la enfermedad está la incertidumbre, But above the illness, there's the uncertainty. está la desconfianza. There's the distrust. Pero hay algo que el pueblo de Dios tenemos en Cristo. And there is something that the people of God have in Christ. El Señor, la última cena, cuando Él hizo la última cena, The Lord, when he had the Last Supper, Él dijo unas palabras. he said a few words. Dijo, este es un nuevo pacto. He said, this is a new covenant. Este pacto que yo hago con ustedes, This covenant that I make with you en mi cuerpo, en mi sangre. in my body, in my blood. La diferencia que Israel tuvo para enfrentar 40 años de desierto fue el pacto. The difference that Israel had in facing those 40 years was the covenant they Lo que had. hacía que la jornada fuera segura era que estaban bajo un pacto. What made their journey secure was the fact that they were under a covenant. Es que Dios había prometido guardarles y darles una tierra. It's because God had promised to take care of them and give them a new land. Vivir bajo pacto es lo que nos da seguridad en toda jornada de esta vida. To live under a covenant is what gives us security under this journey. Cuando vivimos bajo pacto es cuando nosotros podemos vivir confiados en tiempos de angustia. When we live under a covenant, it's when we can live trusting in the circumstance. En una ocasión vino una jovencita a hablar conmigo. One time there came a young lady to speak with me. Tendrías 19 años. She was about 19 years old. Su rostro estaba con temor. Her face was full of fear. Quería un consejo de mi parte. She wanted some advice from me. Y aquella joven estaba llena de miedo. And that young girl was just full of fear. Me dijo, pastor, le quiero decir algo que nadie sabe. She told me, Pastor, I want to tell you something that no one knows. Me dijo, estoy embarazada She told me, I'm pregnant. y estoy llena de miedo por lo que mis padres dirán. And I'm so afraid because of what my parents will say. Porque no sé qué va a pasar con mi carrera. Ya estaba en el college. Because I don't know what's going to happen with my career. She was already in college. Tampoco ella se sentía segura de lo que su novio
le respondería cuando ella le contara. She also wasn't sure about how her boyfriend would react when she would tell him. Estaba en una confusión que era notable en su rostro. She was so conflicted and it was so obvious in her face. El temor se había apoderado de ella. Fear had overcome her. Lo que debía ser una alegría para ir y contarle a sus padres que tendrían a un nieto, Something that should be joyful, coming home and telling your parents you're gonna have a grandchild. lo que debió haber sido la alegría de ir con el esposo y decirle, vamos a tener a nuestro primer hijo. Something that should have been joyful to tell your husband we're gonna have our first child. Lo que pudo haber sido una sensación de gozo se convirtió en una sensación de temor. What could have been something joyful, it became something fearful. ¿Por qué estaba asustada esta joven? Why was this young lady afraid? Es que cuando ella salió embarazada no estaba bajo un pacto. It's because when she was pregnant, she was not under a covenant. Cuando ella sale embarazada no estaba cubierta bajo el pacto del matrimonio. When she found out she was pregnant, she wasn't under the covenant of marriage. No podía ir con sus padres con orgullo a darles un nieto. She couldn't go to her parents with joy and pride to give them a grandchild. El futuro de ella en la universidad estaba en entredicho. Her future in her university was uncertain. Todo se le estaba cayendo en pedazos. Everything was falling apart. Quizás el novio, al conocerlo ella, quizás sabía que él no iba a aceptar a ese bebé. Maybe her knowing the boyfriend she had knew he wouldn't accept that child. Tenía razón de tener miedo. It was okay to be afraid. Ella estaba en toda la razón de sentir temor. She was in all reason to feel fear. No tenía ningún pacto que la protegiera. There was no covenant that protected her. Israel sufrió por esta misma cosa. Israel suffered because of the same thing. Israel se estuvo haciendo la pregunta equivocada todo el tiempo. Israel was asking themselves the wrong question all the time. Ellos se preguntaban en el desierto, ¿comeremos mañana? They asked themselves in the desert, will we eat tomorrow? ¿Lograremos sobrevivir el desierto? Will we be able to survive? ¿Será cierto que hay una tierra prometida? Is the promised land real? Nunca se preguntaron, ¿realmente estamos en un pacto con un Dios que no miente? They never asked themselves, are we in a covenant with a God who does not lie? Déjame decirte, cuando estás en pacto con Dios, el temor se tiene que ir. Let me tell you something. When you are in a covenant with God, fear has to leave. La jornada es segura cuando hay pacto con Dios. The journey is secure when there is a covenant with God. En las crisis podemos estar confiados si tenemos pacto con aquel que no miente. In the crisis, we can be trusted if we have a covenant with the one who does not lie. Dios no nos dejará tirados. God will not abandon us. Dios no quedará mal por su propia reputación. God will not ruin his own reputation. Dios ha puesto su palabra como garantía. God has put his word as a warranty. Cuando usted compra una computadora, For example, when you buy a laptop, tiene una garantía. there's a warranty to it. Si algo no le funciona, le devuelven su dinero. If something doesn't work, then you get your money back. Nosotros tenemos una garantía mayor, se llama Jesucristo. And we have a greater warranty, and it's called Jesus Christ. La jornada nuestra es segura porque tenemos un pacto con el Hijo de Dios. Our journey is secure because we have a covenant with the Son of God. Déjenme decirles algo, nosotros no nos podemos aferrar a nada más. Let me tell you something. We cannot hold on to anything else. No podemos confiar en nada más. We can't trust in anything else. Tampoco se trata de ser optimistas. It's also not about being optimism. Nosotros nos aferramos al pacto que el Señor tiene con nosotros. We hold on to the covenant that God has with us. Nuestra jornada está segura porque estamos en un pacto con el Señor. Our journey is secure because we are in a covenant with God. No te dejaré y no te desampararé son palabras de este pacto. I will not leave you nor forsake you. Those are the words of this covenant. No se trata de repetir 1000 veces que todo estará bien. It's not about repeating it 1,000 times that everything is going to be okay. No se trata de una confesión positiva. It's not about a positive confession. Se trata de estar en pacto con Cristo. It's about being in covenant with Christ. La gente que esté en este pacto The people who are under this covenant y la gente que estuvo bajo pacto en los tiempos de Moisés and the people who were under this covenant during the times of Moses, reciben esta palabra en el libro de Deuteronomio. they received this word in the book of Deuteronomy. Le dice,
Desen cuenta que por 40 años no les ha faltado nada. He tells them, realize that for 40 years, nothing has been missing. Yo llegué como un inmigrante a este país I came as an immigrant to this country, y nunca me ha faltado nada. and nothing has been missing. Y yo no creo que Dios me quiera fallar en este tiempo de coronavirus. And I don't think God will fail me in this time of a coronavirus. Yo no creo que Dios quiera poner su reputación en entredicho por un virus cualquiera. I don't think God wants to put his reputation on the line for some virus. La gente que está en el pacto con Cristo está en una jornada segura. The people who are on the covenant with God, they're on a secure journey. En Deuteronomio dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. In Deuteronomy, it says, I have led you 40 years in the wilderness. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros y vuestro calzado no se ha envejecido sobre vuestros pies. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet. Mi pacto funciona, dice el Señor. My covenant works, says the Lord. La fidelidad de Dios no es cancelada por el coronavirus. The faithfulness of God is not canceled out by the coronavirus. La palabra de Dios no quedará burlada nunca. The word of the Lord will never be mocked. Dios sigue estando en su trono. God is still at his throne. Dios dice que tu sustento y abrigo no faltará. God says that your food and shelter will never be missing. A eso se refiere cuando los zapatos no se envejecieron por 40 años. That's what he refers to, where he says that their shoes, their sandals were still on their feet. La Biblia dice que la roca donde salía el agua para saciar la sed de Israel los siguió por todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. The Bible says that the rock that flowed with water followed them throughout the desert. Esta jornada está segura porque hay un pacto eterno. This journey is secured because there is an eternal covenant. Nuestra jornada no la asegura el gobierno, Our journey is not secured by the government, aunque hay que orar por nuestros gobiernos. although we should be praying for them. No la asegura la empresa para la cual trabajas, Our journey is not secured by the company that you work for. tampoco nuestras posesiones. It's also not secured by the things we own. Es tiempo de aprender lo que Israel no pudo aprender en 40 años. It's time to learn what Israel couldn't learn in 40 years. Es tiempo que la iglesia comience a relacionarse en este nivel de fe. It's time for the church to begin to relate in this level of faith. Porque el Dios que todo lo sabía quiso enseñarle a su pueblo cómo relacionarse con él. Because the God who knew everything wanted to teach his people how to relate with him. Él sabía que tendrían frío, pero no les solucionó el problema antes que el frío llegara. He knew that they would be cold, but he didn't fix the problem until they were cold. Porque él quería relacionarse en fe con ellos. Because he wanted to relate with them through faith. Dios ya sabe lo que vas a enfrentar el mes de abril God knows what you're going to face the month of April y el mes de mayo también, and on May as well, y junio también, and June y julio también. and July. Y ella tiene la roca lista para ti. And he has that rock prepared for you. Y ya sabe cómo va a abrir el mar para ti. And he knows how he's going to open the sea for you. Y él ya sabe cómo darte pan en medio del desierto. And he knows how he's going to give you bread in the middle of the desert. Y cómo sacar agua de donde no hay agua. And how to pour water from where water doesn't stream. Pero quiere estar en pacto contigo. But he wants to be in a covenant with you. Un pacto nuevo. A new covenant. Algo que te lleve a creer en aquel que no miente. Something that will lead you to believe in the one that does not lie. Una jornada segura es una jornada de fe en un pacto. A secure journey is one that is based on faith and a covenant. Es la fe en Cristo que trae paz. It's the faith in Christ that brings peace. Es la fe en Cristo que trae confianza y gozo. It's the faith in Christ that brings peace and joy and trust. Hoy podemos entrar en un pacto con Dios Today, we can start a covenant with God porque Él ha preparado todo lo que necesitas si puedes creer. because he has prepared everything you need if only you could believe. Él es Dios de pactos. He's a God of covenants. Él va a cumplir su palabra. He will keep his word. Él ya sabe tu necesidad del otro mes. He already knows the need you will have next month. El problema no es si Él ya lo sabe o te puede ayudar. The problem isn't if he knows it already or if he can help you.
El problema aquí es si tú estás en pacto con Él. The problem here is if you are in covenant with him. Si tú puedes volver a confiar en que Él es perdonador de pecados. If you can go back and trust that he forgives our sins. Si puedes creer que Él da vida eterna. If you can believe that he gives eternal life. Hoy puedes entrar en ese pacto con el Dios que no miente. Today you can enter in that covenant with a God that does not lie. Él te quiere llevar de regreso al Edén. He wants to take you back to the Eden. Allí donde el hombre perdió la confianza en Dios. Right there where man lost their trust in God. Hoy puedes regresar a confiar en Dios. Today you can go back and trust in God. El Señor está ahí en la sala de tu casa. The Lord is there in your living room. Quizás estás viendo esta transmisión en tu vehículo. Maybe you're watching this video in your car. Quizás lo estás viendo en una ciudad donde todo está cerrado. Maybe you're watching it in a city where everything is closed. Pero Dios nunca será vencido por las circunstancias. But God will never be defeated by the circumstances. Con los que Él no puede tratar es con aquellos que no tienen pacto de fe y de confianza con Él. The Lord can't deal with those who don't have a covenant of faith with him. Nuestras rebeliones nos han alejado de Dios. Our rebellions have pushed us far away from God. Y a veces por eso nos llenamos de temor. And sometimes that's why we build ourselves up with fear. Pero hay uno que prefirió dar la vida a vivir sin nosotros. But there was one who preferred to give up his life for us. Uno que decidió dejar su trono y vivir pobremente para darnos esperanza. One who decided to leave his throne and live in poverty to bring us hope. Uno que quiere entrar en pacto contigo. One who wants to enter in a covenant with you. Uno que ya sabe lo que va a pasar mañana. One who already knows what is going to happen tomorrow. Él es un Dios de pactos. He is a God of covenants.